¿Cuál es la mejor versión de la Biblia que puedo usar para mis predicaciones? ¿Cuál es la versión fiel al original? ¿Qué características debe tener una buena versión para usarla en mis mensajes de predicación? Estas 3 preguntas vamos a estarlas respondiendo a lo largo de este video y le pido que se quede conmigo aquí en la gran familia de Homilética para Todos. Gracias por darnos acompañamiento. Yo soy Bruno Valle, presentador de Homilética para Todos. Recuerden que esta ya no es simplemente una emisión de un canal, se trata de una familia que estamos conformando, ustedes y nosotros, tratando por supuesto de mejorar como predicadores para llevar el poderoso mensaje de la palabra de Dios a miles y miles de personas alrededor del mundo. Y bueno, quiero comenzar con la idea de este video para hoy. En la actualidad hay muchas versiones de la Biblia disponibles para el lector cristiano. Y bueno, podemos hacer una pequeña lista porque hay muchísimas más, pero las versiones bíblicas que nosotros más usamos en Latinoamérica está en primer lugar la Biblia de las Américas. Es una versión reconocida por ser bastante literal con relación al texto original, dicen algunos expositores. Tenemos otra versión que se diferencia un poco, pero que es una versión que tiene bastantes años de estar entre el pueblo latinoamericano y es la versión Dios habla hoy, que se diferencia un poco de la versión Reina Valera y de la Biblia de las Américas en el hecho de que se trata de un español más de Latinoamérica. Hay una versión que surgió allá por el año 2000, la palabra de Dios para todos, que no solo contiene una versión tipo paráfrasis, sino que también es una versión que comunica los pensamientos bíblicos en el lenguaje popular de América Latina. Y por supuesto tenemos la versión Reina Valera 1960, que es muy, pero muy usada entre el pueblo cristiano de Latinoamérica. Ya hay otras versiones de la versión Reina Valera, como la versión 1995 y la versión Reina Valera actualizada. En fin, esta es una versión bíblica muy, muy amada por el pueblo cristiano latinoamericano. También tenemos la nueva versión internacional, una versión muy popular entre el pueblo latinoamericano y de bastante uso ya en las últimas décadas. También está la nueva traducción viviente, que tiene probablemente unos 10 años de uso, pero que ha venido como a quedarse en el corazón del pueblo cristiano latinoamericano. Y por último, quiero referir la traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual es una versión muy importante, es una versión de corte católico que incluye incluso los libros deuterocanónicos, pero cuyo texto, cuya versión, el formato de español que tiene es muy propicio para la predicación y luego vamos a decir el por qué. Por supuesto, usted puede recurrir a otras versiones de la Biblia como las que contiene el software bíblico que nosotros siempre recomendamos, Isor, que más o menos contiene unas 80 versiones de la Biblia. Bueno, hay quien quisiera tener todas estas versiones de la Biblia, pero la verdad es que no las va a usar todas. Al final las tiene todas y va a darse cuenta que termina sencillamente usando unas cuantas de esas versiones. Y las que hemos mencionado ahora mismo son las más importantes. Lógicamente hay unas versiones en este software Isor que contienen versiones en inglés, versiones en portugués, en otros idiomas que no son de nuestro uso, pero también tiene las versiones en los idiomas originales, que eso sí nos interesa y muchísimo. Las más usadas entre los cristianos latinoamericanos son las versiones Reina Valera, la nueva versión internacional y Dios habla hoy. Probablemente también acá va a colarse la Biblia de las Américas. Bueno, la Reina Valera por el uso es la versión más popular entre los cristianos evangélicos a lo largo de nuestro continente. Pero esta versión presenta varias desventajas para predicar
Y quiero por favor que usted preste algo de atención en este sentido, porque no se trata simplemente de descalificar una versión, sino que aclarar algunos puntos importantes por los cuales conviene predicar con una versión y no conviene predicar con la otra. Por ejemplo, quiero mencionarle algunos datos de la versión Reina Valera que para mi entender sería una versión que poco usaría para la predicación. Por ejemplo, el español que usa es un español europeo y no latinoamericano. Y en este caso se marcan muchas diferencias del habla. Usted lo puede comprobar cuando examina o lee la versión Reina Valera y lee una versión más actualizada, más moderna, más de Latinoamérica. Entonces, punto número uno, el español de la versión Reina Valera es un español europeo de otro continente, mientras que nosotros tenemos una forma completamente diferente de hablar nuestro español. Otra idea que quiero destacar con relación a esta versión, por la cual poco la usaría en las predicaciones, es que algunas veces la sintaxis tiene pequeñas diferencias con la forma en que nosotros, los latinoamericanos, ordenamos las palabras en las oraciones. Y la sintaxis sería un ejemplo sencillo de por qué nosotros deberíamos usar poco esta versión bíblica. Quiero ponerle un ejemplo. Mire, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante, hay un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Pues en la versión Reina Valera dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces ahora escuchen la forma en que transcribe o la versión Reina Valera pone la respuesta de la mujer. Respondió la mujer y dijo. Escuche bien, la sintaxis que nosotros vemos aquí es completamente distinta de la sintaxis latinoamericana, porque aquí, al menos en este texto, y va a encontrar muchos de estos ejemplos a lo largo de la versión Reina Valera, acá primero se pone el verbo, se coloca el verbo y luego se coloca el sujeto. Mientras que en nuestra psicología sintáctica en Latinoamérica, primero va el sujeto, el actuante, la persona que ejecuta la acción y después va el verbo o la acción. En cambio acá aparece primero la acción, respondió la mujer y dijo. Entonces aquí este cambio de sintaxis es un poco complicado para nosotros los latinoamericanos, pero quiero ver con usted también otra versión distinta, la versión Dios habla hoy. Fíjese cómo lo dice en esta versión Dios habla hoy. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Entonces ahora la respuesta de la mujer sería de la siguiente forma. La mujer le contestó, no tengo marido. Entonces, la sintaxis que utiliza la versión Dios habla hoy es latinoamericana, es más comprensible a nuestro entender y por esa razón es una versión que yo personalmente recomendaría mucho para la predicación. Una de las razones o esta razón que estoy dando es porque la sintaxis que se utiliza en una versión y en la otra difiere completamente. Y la que se aproxima más a la manera en que nosotros pensamos y hablamos es la versión Dios habla hoy. Por supuesto, hay otras versiones modernas que también nos presentan esta característica de la facilidad de la sintaxis. Y otra idea que quiero ofrecerle en la versión Reina Valera es que esta es una versión más compleja de leer. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque la versión Reina Valera utiliza oraciones demasiado extensas. Mire, para muestra un botón, nosotros tenemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10, una oración en la versión Reina Valera. De los versículos 3 al 10, estamos hablando de 7 versículos, se trata de una sola oración. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa oración tan extensa hay demasiada subordinación. Una oración se complementa con otra y esa otra tiene interna otra oración. Entonces eso se llama subordinación en español. Entonces
Hay un tipo de estructura en las oraciones de la versión Reina Valera demasiado complejas como para entender, pero en el caso de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10, la versión Dios habla hoy contiene 7 oraciones en vez de solo una. Y por supuesto, cuando las ideas son más cortas en las oraciones, son más breves las ideas, para la mente humana es más sencillo comprender. Ahora bien, entendamos lo siguiente: nosotros dependemos de copias y de versiones de la Biblia, no dependemos de los textos originales. Como nuestras traducciones son eso, traducciones, podríamos asegurar que no existe una que sea perfecta en la comunicación del mensaje original. Además, ese texto original ya no existe. Sencillamente estamos dependiendo de copias de los originales, y en nuestro caso dependemos de versiones si no es que leemos los idiomas originales. Ahora quiero darle algunas recomendaciones que a mi entender son de importancia. Número 1. Haga uso de las herramientas que le permiten hacer una exégesis del idioma original. Pero en este caso, procure conocer lo más que pueda las características de esos idiomas que usted está investigando. En la actualidad tenemos software, tenemos páginas, portales en línea que podemos consultar. Buscamos un texto bíblico, buscamos los originales, el idioma original, vemos la morfología, vemos la sintaxis y tratamos de traducir nosotros mismos el texto que queremos predicar. Entonces, las herramientas para poder hacer una exégesis, porque cuando estamos hablando de exégesis, estamos hablando de tratar de hacer una traducción del texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dijo el escritor del texto? Entonces, hay herramientas suficientes en internet disponibles para que nosotros podamos hacer una traducción, una exégesis del texto que estamos tratando de predicar. Entonces, hagamos uso de las herramientas que nos da la tecnología y que Dios nos ha permitido tener en la actualidad. Número 2. Cuando seleccione su texto para predicar, revíselo en todas las versiones bíblicas que usted pueda revisarlo. Usted pone, por ejemplo, en una página bíblica, hay páginas que le ofrecen distintas versiones de la Biblia, y también esas páginas tienen una herramienta que es poner en paralelo, ¿verdad? Hacer comparaciones de los textos. Puede usted poner en esas páginas, puede poner varias versiones al mismo tiempo y puede examinar lo que dice una versión y cómo lo dice la otra, etc. Entonces, es importante que usted haga un análisis, una revisión, que revise la forma en la que las versiones están traduciendo o están presentando el texto que usted quiere predicar. También las herramientas electrónicas modernas le dan esa facilidad sin tener que comprar o poseer el texto en físico. Entonces, haga comparaciones en las distintas versiones que le presenten las herramientas electrónicas que usted tenga a disposición. En internet va a encontrar una gran cantidad de páginas para hacer estas comparaciones. La tercera idea que quiero compartirle: esté plenamente convencido de la idea del texto y de la idea que usted quiere compartir con los oyentes, con el público que va a escuchar su sermón, y use la versión bíblica que mejor le ofrezca esa idea que quiere compartir. Bueno, en este caso le sirve muchísimo revisar el texto en diferentes versiones. Cuando usted entendió algo en las Sagradas Escrituras, usted necesita corroborar que realmente esa parte de la Escritura, ese texto, le está comunicando la idea que usted entendió. Así que cuando usted compara ese texto con otras versiones, lo que va a hacer es comprobar si todas estas versiones le están dando la idea que usted está entendiendo, y usted necesita seleccionar la versión que mejor le aclare o le presente la idea que usted entendió. Entonces, esto es importantísimo porque de esa forma usted estará totalmente claro de qué va a predicar. Cuarta sugerencia: debido a que en la predicación queremos enseñar ideas transformadoras a los oyentes, esa idea debe ser lo suficientemente clara
y nada mejor que tener una versión de la Biblia que traslade con claridad esas verdades que tenemos en el corazón, más o menos lo que ya hemos dicho en el punto anterior. Y la idea número 5, la característica principal de una buena versión es la claridad, porque uno siente que el mensaje salta del papel a la comprensión. Además, quiero agregar otro apartado en esta disertación. Las distintas versiones de la Biblia tienen distintos usos. Hay, por ejemplo, versiones para el uso en el púlpito, como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Hay versiones de uso devocional, como la traducción en lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, y también hay versiones de la Biblia para uso más teológico, como la versión Reina Valera y la Biblia de las Américas. Por supuesto que podemos usar cualquiera de estas para la predicación, pero debemos intencionalmente seleccionar la que más se adecue a nuestra idea central y sobre todo al público oyente de nuestro mensaje. Ahora le quiero decir algo muy personal. Mis versiones recomendadas son las siguientes. Número 1, Dios habla hoy. Aquí tengo la versión Dios habla hoy. Yo la conocí cuando tenía unos 14 años de edad. La compré, la adquirí en un supermercado y me encantó porque esta versión contiene incluso ilustraciones hermosísimas de los textos bíblicos. Entonces, la versión Dios habla hoy es una versión de Latinoamérica con un español comprensible para nosotros. Es una versión con una sintaxis según la usamos en nuestro continente y por lo tanto es una versión que yo personalmente recomiendo. Además, ha sido elaborada por biblistas nuestros, de nuestro continente, que conocen nuestra habla. Las ediciones modernas contienen comentarios impresionantes de los textos bíblicos. Ya en las ediciones modernas entonces de la versión Dios habla hoy, encontramos comentarios impresionantes de los textos. La recomiendo. Las ediciones modernas, como les digo, son excelentes herramientas para el estudio del texto. Versión recomendada número 2, la Nueva Versión Internacional. Recomiendo por su lenguaje moderno. Es un lenguaje actualizado. Veamos una comparación, por ejemplo, de un solo versículo de esta versión y de la versión Reina Valera a la que hemos hecho alusión anteriormente. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, lo dice en la Nueva Versión Internacional, pero ahora veamos la manera en que lo dice la versión Reina Valera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pueden ustedes notar en que las desinencias de estas palabras, hagáis, sigáis, este tipo de expresiones son expresiones que no corresponden ni a un español de Latinoamérica, ni a un español moderno, ni a un español que nosotros usamos. Entonces, esa diferencia de las expresiones es importantísima en el momento de predicar. Otra versión que recomiendo sería la traducción, Nueva Traducción Viviente. Es una hermosa traducción de paráfrasis que muestra el texto de manera muy clara y moderna. Por ejemplo, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Así dice Juan capítulo 4, versículo 23 en esta versión. Y por supuesto, recomiendo la traducción en lenguaje actual. Es una de mis favoritas porque ofrece una versión que muchas veces ofrece mucha luz y detalles importantes en los textos que presenta. Un ejemplo sencillo sería suficiente para ver la capacidad de comunicación de esta versión de algunas verdades importantes. Dice así en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad,
ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Así dice la versión traducción en lenguaje actual de Mateo 5:13. Bueno, a mi entender, la versión que sea más clara, más fácil de comprender, es la versión que debe ser utilizada en los púlpitos. Nunca olvidemos que la Biblia es el libro del pueblo y es el pueblo quien debe entender su mensaje y no el académico, el erudito. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es la versión que prefiere para predicar? ¿Ha tomado en cuenta varios de estos detalles que nosotros hemos presentado en este video? Recuerde, la Biblia es el libro del pueblo y por lo tanto el lenguaje que debe comunicar la Biblia, su texto, debe ser un lenguaje comprensible para el pueblo. Así que yo los invito a utilizar la versión que más se ajuste al mensaje que quieren trasladar, al mensaje que Dios les ha puesto en el corazón, y utilicen esa versión que más les ayuda a comunicar ese mensaje. No se olviden que somos una gran familia, la familia homilética para todos, y que estamos aprendiendo a predicar para que la gloria sea para Dios y el beneficio para las personas que nos escuchan. ¿Cuál es su versión preferida? Póngamela en los comentarios y si tiene alguna pregunta, también la leo. Bendiciones.